¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, que Dios les bendiga. Es un privilegio muy grande el poder compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Un privilegio y un gozo, hermanito Gregorio, saludarle nuevamente. Hermanita Rosy, que Dios les bendiga. Joshua, bienvenidos. Y todos nuestros hermanos, no los conozco a todos, hermanitos, pero qué alegría poderlos ver. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero antes de ello, me gustaría pedir nuevamente, hermanos, el permiso de nuestro Padre Celestial para expresar su palabra. A ti, oh Señor, en este momento te damos la honra y la gloria. Pedimos, eterno Dios, la autorización y el permiso de tu Espíritu Santo, para que al hablar tu palabra, oh Padre, podamos decir al finalizar, ciertamente Jehová nos ha hablado. En este momento te suplico, utilices a este humilde siervo quien habla, y que sea tu Espíritu Santo quien lleve tu palabra, Señor, de los oídos al corazón de los que estamos aquí. Gracias te doy, pues sé que escuchas las oraciones. A ti te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, es un privilegio para nosotros el poder convivir con ustedes durante estos días, principalmente con mi hermanita Cata, sí, mi hermanita Catalina. Muchas gracias, hermana. Los alimentos que nos ha proporcionado son de gran bendición para nosotros. La familia de mi hermanito Gediael, que Dios les bendiga grandemente. Y hemos estado compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Decíamos hace rato en la mañana por la radio, están todos cordialmente invitados, hermanos. Nosotros estamos viviendo en el campo ya, ¿sí? El venir para la ciudad a nosotros no es que no nos gusta porque hay pueblo de Dios, ¿sí? Pero se vuelve de vez en vez, hermanos, un tanto perturbador, ¿sí? Se vuelve un tanto perturbador a la mente del hombre. Muchos de los que están aquí en la ciudad creo que tienen el pensamiento del temor de los animalitos del campo, ¿sí? Porque cuando se invita a la gente a salir de la ciudad e irnos al campo, lo primero que se nos viene a la mente son los animalitos, que si las serpientes, que si el alacrán, ¿sí? Que si las garrapatas, ¿sí? Que si el coyote y otro tipo de animales, hermanos, que se los podría mencionar, porque ese fue nuestro pensamiento también. Pero cuando llegamos al campo y nos adaptamos al medio ambiente en el que Dios desea que estemos, nos damos cuenta, hermanos, que el peligro más grande que podemos tener es en contra del hombre. Yo vengo aquí a la ciudad, hermanos, en el campo camino en las horas de la madrugada también, porque caminamos 1 hora para llegar al puesto de avanzada, y vamos tranquilos, aunque sea de noche. No vamos pensando que si voy a pisar algo, ¿sí? No vamos preocupados porque hay la confianza en la promesa divina, ¿sí? Pero cuando salgo a la ciudad, hermano, me da temor, porque observo a mi alrededor para ver de dónde vendrá el ataque del enemigo, ¿sí? Aquí en la ciudad uno se cuida de todos, ¿sí? Y platicando con algunos hermanitos, hasta en nuestros hogares hay portones, cerrojos, chapas, y usted, hermano, sabe, hasta cámaras de seguridad, equipos de alarma. Y bueno, hermano, ¿para qué le digo? Es una fortaleza nuestro hogar, aquí en la ciudad, ¿sí? Y yo comentaba a la hermanita Rosy, nosotros allá en el campo, ni su humilde casa, hermana, también, ni puertas tiene, ni ventanas tenemos, ¿sí? Entonces, veo todas estas cuestiones, hermanos, y es precisamente por eso es que el mensaje para hoy es este.
5 reformas que Dios dio a Israel, que el pueblo hoy, hermanos, debiese de llevar. Voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15, porque primero viene el principio bíblico y después viene la palabra inspirada por Dios, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Romanos 15, 4. Espero en Dios, hermanos, poder abarcar la exposición en este tiempo de la mañana. Y si ustedes me dicen, hermano, porque creo, hermano, que no lo voy a terminar, pero si ustedes me dicen, hermano, usted sígale, le seguimos. Si usted me dice, hermano, vamos a detener, detenemos y por la tarde continuemos. Porque todas las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Vamos a brincarnos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Otro principio bíblico para nosotros poder escudriñar la palabra de Dios. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que lo que antes fue escrito, ¿para quién es? Para nosotros, para aquellos que han alcanzado los fines. Entonces, hermanos, hay una enseñanza muy bonita en lo que aquellos vivieron. Hay un paralelo, hace rato escuché a mi hermanito Gregorio mencionar, hay un paralelo en la guerra de entre el bien y el mal que hubo en el cielo y de lo que hay hoy en la tierra. Y de la palabra inspirada por Dios podemos encontrar también un paralelo en la esclavitud de los israelitas en Egipto y la vida del pueblo de Dios hoy. ¿No es así? Es un paralelo impresionante. Y este es el paralelo que hoy vamos a ver. Cómo por más de 400 años el pueblo israelita, siendo esclavo en el país de Egipto, hermanos, adquirió hábitos, adquirió costumbres, adquirió prácticas, adquirió educación, adquirió manera de alimentarse, manera de comer, manera de vestirse. O sea, prácticamente los israelitas podían pasar como egipcios, ¿sí? Pero esclavos. Oye, hermanos, ¿cómo está el cristiano? Dice la palabra inspirada por Dios, capítulo 40, en el conflicto de los siglos, el tiempo de angustia. Hoy la línea divisoria es casi imperceptible. No podemos distinguir a un cristiano ¿de qué? De un mundano. Y en el pueblo israelita en tiempos pasados era lo mismo, ¿sí? Pero Dios otorgó, hermanos queridos, a su pueblo 5 reformas, 5 mensajes. Yo no sé si conozcan ustedes estos 5 mensajes que Dios le dio a su pueblo una vez que lo sacó de la esclavitud egipcia. Y que Dios ha dado al pueblo adventista 5 reformas también, que si nosotros lo hubiéramos cumplido, después de 1888 Cristo hubiera venido a la tierra. Es impresionante, hermanos, el escudriñar la palabra de Dios. Israel, esclavo en Egipto. Nosotros, pueblo de Dios, esclavos ¿de quién? Del mundo, hermanos. ¿Por qué no ha venido la persecución? Dice la palabra de Dios, aquel que quiera vivir piamente, ¿qué cosa va a tener? Va a padecer persecución. Pero, hermanos, nos hemos conformado al mundo de tal manera que no somos nosotros ya, hermanos, una oposición contra el pecado. Voy a invitar a que abran sus Biblias
en el libro de Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo número 16. Por favor, hermanitos, Éxodo capítulo número 16, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial, por favor, versículo 31 al 35. Es impresionante todo esto, debido a que el pueblo de Dios, hermanos, estamos saliendo del mundo, y el Israel antiguo también estaba saliendo de la esclavitud de Egipto, y lo primero que Dios quitó de los israelitas, ¿qué fue? Dice la palabra de Dios, Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel llamó a este alimento maná. Y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Nótese, no era si el pueblo quería o no quería, era lo que Jehová había mandado. Llenarás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná y ponlo delante de Jehová. Por eso dice el principio bíblico de 1 de Corintios, para aquellos que han alcanzado los fines de este siglo. Esto quedó como testimonio, hermanos, para nosotros, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová Dios lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Nótese, no era si querían o no querían. Dios lo había mandado, porque Dios quería purificar, anhelaba limpiar el paladar del pueblo, porque traían, hermanos, caracteres no divinos, ¿sí? Y el maná, que es comida de ángeles, lo dice el apóstol Pablo, fue lo primero que Dios quitó, la alimentación, y les dio maná. Dios le quitó esa comida que traían de Egipto y les dio pan del cielo. Hasta que entraron en la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Es impresionante, hermanos, cuando leo esto, porque el hermanito Ramón se llama el que dio la escuela sabática, el estudio. El hermanito que nos dio el estudio mencionó precisamente, hermanos, de esta guerra que ha existido entre el bien y el mal, ¿sí? Y hoy nosotros estamos en medio de esta batalla. Y Dios nos ha sacado, hermanos, del mundo. Y Dios llamó al término de las 2300 tardes y mañanas un pueblo peculiar. ¿Qué significa peculiar? Único. La iglesia adventista del séptimo día es un pueblo único, aquellos que guardan realmente los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, a la ley y al testimonio. Ahora, después de 1844, Dios, viendo que su pueblo estaba compuesto por miembros de diferentes denominaciones, estableció un movimiento en la tierra. Y Dios también le mandó a su pueblo a purificar su paladar. Esto es impresionante. ¿Cuándo fue la fecha, hermanos? Aquí viene la primera reforma. En el antiguo Israel, Dios le dio, Joshua, al pueblo una orden. Me vas a quitar todas las carnes y todo lo que tú estabas habituado a consumir en Egipto,
y yo voy a establecer en ti una nueva comida, maná. Ahora yo pregunto, hermanos, el pueblo dijo gustoso, gracias Señor, porque el maná es delicioso. Dice la palabra del Señor. Y les decían los hijos de Israel, 16:3 de Éxodo. 16:3 de Éxodo. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová. Nótese, primero clamaban, Señor, libértanos, porque estamos esclavos, ya nos cansamos de la esclavitud. Pero cuando Dios los liberta, los lleva al desierto y les dice, les voy a cambiar la alimentación, ahora ellos dicen, Señor, mejor hubiéramos muerto por tu mano. ¿En dónde? ¿En dónde querían morir? Queríamos, dice la gente, queríamos que mejor nos hubieras matado allá en Egipto. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, ¿a dónde nos sentábamos? A las ollas de las carnes. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ahora nos ha sacado a este desierto para matarnos ¿de qué? Nótese, ¿y no tenían comida? Claro que sí, tenían comida. Pero esa comida que Dios les estaba dando, por 400 años, hermanos, se sentaron a las ollas de carne y se saciaban de pan. Ahora en 1863, 6 de junio de 1863, Dios le da a su pueblo que va hacia la Canaán celestial la misma reforma que le dio al pueblo anterior. Dios nos ha sacado del mundo a su luz admirable y ahora Dios nos dice, purifica tu paladar. Y la primera reforma que se recibe, hermanos, 6 de junio de 1863, Dios dice a su pueblo, reforma, ¿qué? Reforma pro salud. ¿Sí? Reforma pro salud. Leo la palabra inspirada por Dios. Ya vimos el principio bíblico. Dios le dice a su pueblo, cámbiame la alimentación. En el antaño, primera reforma que hizo en Israel. Ahora Dios dice a su pueblo hoy, 1863, 6 de junio. Joshua, cámbiame la alimentación. Rocío, Andrés, Ángel, Luis, Mateo. ¿Sí? Cámbiame la alimentación. Poco después, dice la palabra inspirada por Dios, poco después de la Organización General de los Adventistas del Séptimo Día, Mensajes Selectos, tomo 2, hermanos, estoy leyendo, Mensajes Selectos, tomo 2. En mayo de 1863, cuando la iglesia comenzaba con 3.500 miembros, Elena de White recibió una visión en la que se llamaba la atención de los adventistas a la importancia de la buena salud y la estrecha relación que existe entre el bienestar físico y una experiencia espiritual. Las instrucciones que recibió se referían a una cantidad de aspectos importantes de la vida, incluyendo el régimen de alimentación. ¿Cuál es la primera reforma, hermanos, que Dios nos da? 1800. ¿Cuántos años han pasado? Queridos hermanos, ¿cuántos años han pasado? Y el pueblo adventista hoy sigue clamando y diciéndole a Dios, mejor, ¿qué cosa? Nos hubiéramos muerto allá, nos hubieras matado allá, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando nos saciábamos de pan, porque ahora en la reforma pro salud nos estamos adelgazando. Gracias, hermanita. 161 años que Dios otorgó a este pueblo peculiar la primera reforma. ¿Cuántos llevamos esta reforma?
No estoy hablando de aquí los que estamos aquí. Estoy hablando y preguntando en el mensaje adventista. ¿Cuánto tiempo más necesita la iglesia para obedecer a Dios? ¿Cuánto tiempo más, hermanos, necesitamos? Porque dice la palabra de Dios, 40 años les dio a comer maná. ¿Hasta dónde? Hasta que entraron a los límites de Canaán. ¿Hasta dónde hemos de llevar nosotros la reforma pro salud? Hasta que estemos a los límites de la Canaán celestial, hermanos. Esto es no si queremos o no queremos. Porque para entrar allá, ¿se necesitará la reforma pro salud? Y aquí, hermanos, está la decadencia del pueblo de Dios. En teoría, tenemos mucha luz. En la práctica, hermanos, estamos siendo condenados. Amén. Así es, hermanos. Nosotros vemos al Israel antiguo y decimos, ellos por necios les pasó eso. ¿Y nosotros? Primera reforma, hermanos. Vamos a la segunda reforma para poder lograr abarcar las 5 reformas en este tiempo. Éxodo 19. Todo lo que estamos viendo vamos a verlo a la luz de la Biblia, para que ustedes se den cuenta que lo que Dios nos está mandando hoy no es ocurrencia, hermanos, de Dios para este tiempo. Está escrito en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 19. Ok, Dios le dio maná. El pueblo como que sí, como que no. Sobre todo la multitud. ¿Qué multitud era la multitud mixta? ¿Quiénes conformaban la multitud mixta? ¿Saben, hermanos, quién era la multitud mixta? De acuerdo al espíritu de profecía. La multitud mixta eran los hijos de los casamientos o de las uniones entre un cristiano y un egipcio. Ellos eran la multitud mixta. ¿Sí? Léalo usted en el espíritu de profecía. Yo pregunto, hermanos, ¿habrá multitud mixta hoy cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Habrá multitud mixta o no habrá multitud mixta dentro del pueblo de Dios como lo hubo en el pasado? Claro que sí, hermano. Por eso es que es un paralelo impresionante la historia de Israel antiguo. ¿Sí? Hoy hay también multitud mixta. Y nuestros hijos, hermanos, y nuestras hijas. Y nosotros siendo padres alcahuetes. Hermanos queridos, nuestra hija nos dice, mamá, es que yo le quiero quitar unos cuantos centímetros a mi vestimenta. Y hoy, hermanos, no solamente el asunto que vamos a ver ahorita está con respecto a las hermanas. Este asunto también está abarcando a los varones. Hoy en día me da pena y tristeza ver a los varones. Hermanos, traen mayones. ¿Sí? Es triste ver. Y es que dicen, es que es la ropa que hay. Oh, hermanos, vamos a ver a la luz de la Biblia, la segunda reforma que Dios inmediatamente después del alimento mandó a su pueblo. Éxodo 19:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Jehová dijo a Moisés, porque antes de que le diera la ley, Dios le dijo a su pueblo, quiero santidad. ¿Sí? Quiero pureza. Deseo y anhelo la sencillez del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 19:10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y cuál fue la orden? Que laven sus vestidos. Dios vio, hermanos, que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿salió con la vestimenta egipcia o no? Sí, hermano. Traían puesto esa vestimenta egipcia.
¿sí? Estaban habituados a ello. Pero Dios les dijo, ¿sabes qué? Quiero que me los santifiques, que cambien sus vestimentas, que las laven, que las limpien. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es que es un paralelo impresionante? Segunda reforma que Dios dio a su iglesia fue un año después de la reforma pro salud. La reforma en cuanto a la vestimenta. Y es aquí, hermanos queridos, hablo en el nombre del Señor, no hablo para mí mismo o por mí mismo. Veo constantemente en el pueblo de Dios una rebeldía abierta, una desobediencia a los mandatos de Dios. Hermanas que traen garras de sopilote. Hermano querido, ¿por qué lo digo así? Porque si lo digo con palabras tiernas, quizás vamos a pensar, hermanos, que la palabra de Dios va a decir, no, pues hay que rebajarla para que ellos suban. La palabra inspirada por Dios, mente, carácter y personalidad dice, no podemos rebajar las normas que Dios estableció a su pueblo. Hemos de ayudar al pueblo a que suba hacia ellas. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le digo a las hermanitas, porque me he encontrado a varias, quítese eso, hermana, porque no le va a dejar trabajar en el campo. ¿Sí? Esas extremidades que usted trae de sobra no le va a permitir poder agarrar una herramienta en el campo. No se va a poder. Porque se le van a quebrar y se le va a rasgar hasta por dentro. Hermanos, la vida del campo es muy preciosa. Vamos adelante, allí mismo, Éxodo 32, 1 al 10, para que ustedes vean, hermanos, cómo les habrá hablado Moisés al pueblo. ¿Cómo creen ustedes que Moisés le habló al pueblo? Y nosotros tenemos a Moisés como un gran siervo de Dios. Pero ¿cómo habrá hablado Moisés al pueblo? ¿Con palabras cariñosas? Éxodo 32, 1 al 10, leo la palabra de Dios. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba, primero les dio la reforma pro salud, no se olviden. Inmediatamente después, hermanos, Dios le dijo al pueblo, hay algo que no encaja. Es la manera como están vestidos, es la manera de sus adornos, las cosas que traen puestas encima, tienen que quitárselos. Tienen que quitarse las vestimentas, dice la palabra de Dios. Y viendo la multitud, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón. La multitud se acercó a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué les haya acontecido. Para este entonces, ¿Dios ya había dado los mandamientos o no? Ya, hermanos. Dios ya había dado los mandamientos. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. A pesar de que los mandamientos ya habían sido dados, el pueblo continuó en abierta rebeldía. Y Aarón les dijo, versículo 2, ¿qué traían puestos, hermanos, ellos? Apartad los zarcillos de oro, ¿que en dónde estaban? Que están en las orejas de vuestras esposas. ¿Habían cambiado del todo la manera de vestirse? Se lo quitaron, ¿saben cuándo, hermanos? Cuando se acercaron al monte del Sinaí. Ahí sí se desprendieron de todas estas cosas porque para Dios eso es idolatría. Y se las desprendieron. ¿Y cómo llegaron ante Dios, hermanos? Como muchos de nosotros hoy llegamos al sábado. ¿Sí? Durante la semana somos paganos. El sábado es el único día por la mañana que manifestamos una vida cristiana. Y después, hermanos,
Volvemos a regresar. Esto fue lo que pasó, hermanos, en el pueblo israelita. Dios ya había dado los mandamientos y cuando se le dijo, lavad vuestras vestiduras, quite toda idolatría de medio de ustedes, porque yo voy a estar allí, ellos obedecieron. Pero después de eso, Aarón le dice al pueblo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos, nótese, y de vuestras hijas, y tráiganmelos. ¿Qué representaba todo eso que traían puesto encima de ellos? ¿Ídolo? Eran ídolos, hermanos, lo que ellos traían puesto. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían, hermanos, en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y si seguimos leyendo, hermanos, de eso que salió. Y dijeron, este es tu Dios que te sacó de la esclavitud. ¿Se dan cuenta, hermanos, la relación que hay? Después de 1863, Dios le dio al pueblo adventista la segunda reforma. De las 5 que el pueblo ha tenido importantísimas, segunda reforma. Aproximadamente por agosto de 1864, Dios le dio a su pueblo, hermanos, la segunda reforma. Dice la palabra del Señor, palabra inspirada por Dios. Los 6 artículos agrupados, mensajes selectos, también tomo 2, bajo el título La enfermedad y sus causas, constituyen uno de los primeros eslabones en la consideración de los escritos de la señora White acerca del tema de la salud. A continuación damos antecedentes de esta serie. En primer término, la histórica visión de la Reforma Pro Salud del 6 de junio de 1863. Y luego, en 1864, la señora White presentó este tema por primera vez en forma impresa en un artículo de 30 páginas titulado La Salud en el tomo 4 de los dones espirituales. Y es allí, hermanos, en esta serie de los dones espirituales, en 1864, que ella escribe acerca de la verdadera vestimenta del pueblo de Dios. 1864, no lo olviden, porque son fechas importantes dentro del adventismo en las reformas o mensajes de reformas que Dios dio a su pueblo. ¿Cuántas llevamos hasta aquí? 2 reformas. Dios anhelaba purificar a su pueblo antes de introducirlos a Canaán. Es lo que deseaba el Señor. Y en ese proceso de su peregrinaje por el desierto, no les tenía que llevar 40 años, hermanos. El tiempo era menor, pero por la rebeldía y desobediencia, las mujeres con sus atavíos indecorosos y los varones con su desobediencia abierta, hoy dentro del pueblo es lo mismo. Y a veces, hermanos, cuando nosotros anhelamos todavía tener algo reservado para nosotros, duele no en el corazón humilde, duele en el orgullo y en el egocentrismo que tenemos reservado para nosotros. Porque cuando nos damos cuenta a la luz de la Biblia que son verdades presentes para el pueblo, podemos decir, Señor, ciertamente estoy en una rebeldía abierta contra ti. Estoy siendo desobediente a tu palabra. Estoy siendo indulgente, es la palabra más suavecita para no decir alcahuete. Estoy siendo indulgente con mis hijos. Porque muchos padres somos indulgentes con nuestros hijos, hermanos. Muchas madres son indulgentes con sus hijas. Y cuando les damos las puertas abiertas a nuestros hijos, hermanos, y cuando ya son jóvenes decimos,
Es que ya no quieren estar en la iglesia. Ah, ya no quieren porque no pusimos a Dios en primer lugar cuando eran niños. ¿Sí? Dos de mis hijos, hermanos, los mayorcitos, ellos conocieron lo que era carne. ¿Sí? Este mensaje lo recibimos hace 8 años atrás apenas. Y los otros dos que el Señor nos ha prestado, los más pequeños, ellos ya llevan, hermanos, desde que nacieron, no han probado carne. Llevan la Reforma Pro Salud. Y me han dicho, es que se van a morir de hambre. Oh, yo conozco a varios niños, hermanos, que no se han muerto de hambre y llevan la Reforma Pro Salud para gloria de Dios. Y muchos llevan la reforma de la verdadera vestimenta. Todos los días, porque un cristiano, ¿cuándo es cristiano? Los sábados. Un cristiano es cristiano todos los días, hermano. ¿Sí? Segunda reforma, la reforma de la vestimenta. Vamos a brincarnos a Éxodo 33, 1 al 6. Éxodo 33, 1 al 6. Para que ustedes vean que bíblicamente el Señor ha mandado esta reforma a su pueblo anteriormente. Y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios los quería echar, hermanos, porque no quería que su pueblo se contaminara con las prácticas de estas naciones paganas. Dios no quería que su pueblo se mezclara con ellos y tomara parte de sus prácticas y costumbres. A la tierra a la cual fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo como de dura, eran desobedientes, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Notes, hermano, cambiaron sus vestimentas, porque ¿cómo es posible que Dios no está en medio de nosotros? 5. Pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois mi pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Ahora, ¿qué le manda Dios a su pueblo hacer? Quítate pues. Ahora, ¿qué cosa? Quítate tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén. Hermanos queridos, el pueblo de Dios hoy está a las fronteras de la Canaán celestial. Hermano Gregorio, Dios demanda de nosotros santidad. ¿Sabe usted, hermanos, que Dios en el varón no admite que ponga short o pantalones cortos? ¿Sabe usted, hermanos, que Dios no admite que nosotros andemos en sport o playeras sin mangas? Porque somos real sacerdocio, somos nación santa. Y se nos dice a los ministros y pastores, cuando pases a oficiar delante de la presencia de Dios, ¿con qué? Pero yo veo a las hermanas que pasan como, hermano. Si el varón tiene que cubrirse, hermano, los brazos, nada más es la orden para el varón. Ahora, hermanos, la doctrina que nos están enseñando está de cabeza. O quizás nosotros somos más duros de servir que el pueblo anterior.
Se le dice al ministro, el pastor, usted tiene que pasar con manga larga, porque si pasa con manga corta, ofende a Dios. Nótese, ¿ofendemos o no ofendemos a Dios? Sí. Pero cuando pasa la hermana con escote y blusas cortas, ¿ofenderá a Dios? Por sentido común, hermanos. Y lo digo en el nombre del Señor. No lo digo en absoluto, hermanos, para los que están viendo, como para atacar. Porque si tenemos un enemigo, hermanos, es el enemigo de las almas, que está llevando en esta oleada de pecaminosidad tan grande al pueblo de Dios. El hermanito decía en el estudio de la escuela sabática, la guerra comenzó desde allá y se ha extendido hasta nuestros tiempos. Pero bendito y alabado sea el nombre de Dios, que hay un pueblo en esta generación que le dará el golpe final al pecado. El Señor nos dará de su gracia para vencer el pecado y para vencer a Satanás. Y el conflicto de los siglos, hermanos, en el capítulo 40 dice que los ángeles nos preguntarán cómo le hicieron para vencer el pecado. Oh, hermanos, esto es sorprendente. Esto resonará en los ecos de la eternidad. Que me llamen anticuado o anticuada, que me llamen monja, lo soy para la gloria de Dios. Oh, querido hermano. Y si le seguimos escarbando a la reforma de la vestimenta, pero lo bonito de Dios, hermanos, es que dice, yo aborrezco el pecado, pero amo al pecador. No significa, hermanos, que si tú estás practicando esto vas a estar perdido del todo. No representa eso. Representa que Dios hoy nos está haciendo un llamado para hacer reformas en nuestras vidas. ¿Sí? Que nos examinemos a nosotros mismos. Que contemplemos la fragilidad de nuestro ser, la vileza de nuestra alma y reconocer delante de la presencia de Dios, Señor, te estoy ofendiendo. Tercer reforma, hermanos, y creo que por cuestión del tiempo, con esto nos vamos a quedar. Después de que Dios, en el libro del Éxodo capítulo 33, le dijo esto a Israel, el Señor estableció algo importante en su pueblo, el santuario. Porque era en el santuario el lugar donde Dios les iba a enseñar un cúmulo de grandes verdades, un nuevo sistema educativo para la nación. ¿Sí? Era en el santuario donde Dios iba a enseñar las grandes verdades para su pueblo. Y el pueblo no podía entender la verdadera ciencia de la educación si traía encima hábitos y costumbres perversas y prácticas malsanas. Dios no podía revelar sus verdades. El pueblo no las podría entender. Por eso fue importante, primero, reforma pro salud y segundo, reforma en tu vestimenta. Si has cumplido estas dos grandes verdades, entonces ahora sí, viene la tercera reforma, dice Dios, para su pueblo. La ciencia de la verdadera educación. ¿Sí? Y el libro de Levíticos aparece, hermanos. Y en el libro de Levíticos es donde Dios habla a su pueblo y les da este cúmulo de verdades concernientes al santuario, al plan de la salvación. Yo pregunto, ¿el pueblo entendió el plan de la salvación en el anterior? Dijo el hermanito, ¿a los suyos vino? No entendió, hermanos, la ciencia de la verdadera educación. No lo entendieron. Todo el libro de Levíticos, hermanos, está lleno de leyes. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿nosotros entendemos todo eso también hoy? Porque dice la carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 5, porque todo esto son ejemplo y sombra de las cosas de allá arriba. Lo que Dios le dio a su pueblo es lo que Dios tiene establecido allá arriba, a donde pretendemos ir. ¿Sí? Pero ¿y si no las conocemos?
¿Seremos idóneos, hermanito, hermanita, para ir para allá? Claro y por supuesto que no. ¿Sí? La tercera reforma. A la luz de la Biblia usted puede leer, hermanos, desde el capítulo 34 en adelante se dará cuenta que Dios dio a su pueblo instrucciones acerca del santuario. ¿Sí? Hasta terminar el libro de Éxodo capítulo 40, Dios dio las instrucciones con respecto al santuario. Y luego en Levítico, cuando ya estaba construido el santuario, ahora sí dio las ordenanzas, la verdadera ciencia de la educación. Cómo Dios quería que su pueblo se condujera. Después de que Dios dio reforma pro salud y la reforma del vestido, ¿en qué año, hermanos, apareció la reforma de la ciencia educativa, la verdadera ciencia de la educación? 1800. ¿Somos adventistas, hermanos? Tercera reforma que Dios dio a su pueblo. 1872. En 1872, Dios da a su pueblo, hermanos, el principio de la educación. Leo la palabra del Señor, Consejos para Maestros, libro inspirado por Dios, Consejos para Maestros. Ya en el año de 1872, los adventistas del séptimo día comenzaron a recibir consejos. Nótese, 1872, los adventistas comenzaron a recibir consejos concernientes a la educación cristiana, que emanaba de la pluma de Elena de White. El primer artículo abarcante sobre el tema mencionado se tituló La educación de vida y ha sido publicado en Testimonios para la Iglesia. En las 30 páginas de este artículo es posible encontrar un embrión o ya bien un desarrollo, cada principio fundamental que debiera dirigir la educación y la enseñanza de los niños y de los jóvenes. La ciencia de la verdadera educación. Dice la palabra inspirada por Dios: si nosotros fallamos en comprender la verdadera ciencia de la educación, no estaremos aptos para estar ¿dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Si fallamos en comprender la verdadera ciencia de la educación. Pero yo pregunto, de estas 3 reformas, ¿cuántos ya llevamos aplicadas a nuestra vida? Porque vamos para allá. ¿Por qué será tan importante esto? ¿A dónde los llevaba Dios, hermanos, a su pueblo? A la tierra prometida. Una promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, a la Canaán terrenal. Y en el paralelo, nosotros vamos a la Canaán celestial. Lo que Dios pidió allá, Dios lo está pidiendo hoy también. ¿Sí, hermano? 1872. Hasta ahorita llevamos 3 fechas importantes en el adventismo. 1863, 6 de junio de 1863, se dio la reforma pro salud. En agosto de 1864 se publicaron las primeras notas de salud concernientes a la reforma de la vestimenta. Y para inicios del año 1872, Dios empezó a dar mensajes concernientes a la debida educación. La ciencia de la verdadera educación. Biblia y espíritu de profecía, hermano. ¿Sí? Esta es la ciencia de la verdadera educación. Pero hoy, hermanos, nosotros ¿dónde tenemos metidos a nuestros hijos? ¿El sistema educativo es el mismo, el bíblico es el mismo de hoy? ¿Para quién lo estamos formando, hermanos? Me da tristeza, conozco la historia
Quizás nos estén viendo los hermanitos. Conozco la historia de una hermanita de clase social baja. Y todos nosotros, hermanos, creemos que el irnos a las ciudades, a las grandes ciudades, será lugar de bendición, lugar de prosperidad. Pero ¿saben que la Biblia lo llama como el engaño de las riquezas de este mundo? ¿Sí? El engaño de las riquezas. Porque en las ciudades, hermanos, estamos encerrados y estamos en prisión, y dígame que no. ¿Sí? Usted váyase al campo y se va a dar cuenta que tiene un espacio grande en el cual andar. Y esta hermanita se vinieron del campo, se establecieron en la ciudad. Con el pensamiento nos vamos a superar porque quiero que mi hijo, ¿cuál es la idea de nosotros los padres? Padre que me estás viendo, ¿cuál es la idea de nosotros los padres? Que mi hijo sea mejor que yo. Que mi hijo no sufra o padezca lo que yo sufrí y padecí. ¿Sí o no, hermano? Y en este afán que la sociedad y el mundo nos mete, hermano querido, usted como padre trabaja horas extras con el único propósito de que su hijo sepa aprovechar el sacrificio que usted está haciendo por él. ¿Y qué sacrificio tan grande? Porque se está acarreando una úlcera péptica terrible. Usted no come, hermano. ¿Sí? Trata de ahorrar al máximo lo que tiene. Usted no duerme. Con tal de trabajar horas extras, usted, hermanos, se empeña por sacar adelante la educación de sus hijos. ¿Qué dice la palabra inspirada por Dios? Los padres que llevan a sus hijos a las ciudades, los mandan a las escuelas, dice la palabra inspirada por Dios. Aquí, hermanos, en este bonito libro. Y como ustedes están ocupados en el trabajo, cuando sus hijos salen de las escuelas, ¿a dónde se van? Dice la palabra inspirada por Dios, no lo digo yo, dice, se van a las calles. ¿Sí? En la ociosidad, dice la palabra de Dios, de este mundo. Y son educados por malas compañías. ¿Será real lo que Dios dice, hermano? Yo solamente soy un portavoz. Estoy repitiendo lo que dice aquí. ¿Será verdad lo que Dios dijo? ¿O Dios está equivocado? Y bueno, hermano, sacas adelante a tu hijo, pero ya con una perforación aquí, con otra acá, con unas marcas de imágenes en el cuerpo, la reforma de su vestimenta. ¿Para qué te digo? Jóvenes viviendo una vida de libertinaje. Hermano querido, dice la palabra inspirada por Dios esto, y este hombre, esto fue lo que hizo, esta familia, esto fue lo que hizo. Sacaron adelante a su hijo. Es licenciado en administración de no sé qué cosa, negocios de quién sabe qué cosa. Me es complicado pronunciar el título que se tiene. ¿Y sabe qué, hermanito? El joven llegó a ser licenciado, es licenciado hoy. La familia adventista. Yo no sé si es lo mismo que está pasando en muchos hogares. Cuando el joven terminó su ciclo escolar, le entregaron, hermanos, un certificado de madera, bien barnizadito, con la imagen de él y toda su vestimenta de egresado. Y lo colocaron en el centro, ¿sí? Y es donde se colocan normalmente los títulos, ¿verdad? Para que la gente lo vea, todos los que llegan a casa, vean el título del ingeniero, vean el título del maestro, del doctor, del abogado, del arquitecto, del licenciado. Ahí lo pusieron, hermanos, ¿sí? Pregúntame dónde está el joven hoy. En el mundo, hermano. Sirviendo al mundo. Los padres han invitado al joven. Vamos a una vida de campo. ¿Y saben cuál es la respuesta del joven? Y que ha de ser la misma respuesta de muchos jóvenes hoy. Papá, tú me diste esta educación. Tú te esforzaste tanto. ¿Sí? Te desvelaste, horas extras, no comías para que yo fuera alguien en la vida y ahora me pides que sea nada. Que de repente todos mis estudios, mis esfuerzos
los eche por la borda. No estoy acostumbrado a esto. Y ahora el papá dice, me arrepiento de no haber instruido a mi hijo en el camino, en la ciencia de la verdadera educación. Queridos hermanos, faltan 2 reformas más. Y son igual de duras como las primeras, porque el propósito de Dios era purificar a su pueblo de camino a la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios, en el camino que su pueblo se purificara. ¿O era el plan de Dios tener los 40 años en el desierto? No, hermanos, no era el plan de Dios tener los 40 años allí esperando. Era el plan de Dios que nosotros estuviéramos hasta hoy, hermanos. Dice la palabra inspirada por Dios, si nosotros hubiéramos obedecido a los 5 mensajes de Dios, a las 5 reformas, Cristo hubiera venido después de 1888. Pero después de 1888, su pueblo no estuvo preparado. Ahora déjame decirte, querido hermano, estemos o no preparados, el Señor viene. ¿Sí? Cristo viene, hermanos, y me gozo en eso. Y le digo como el siervo Juan, ven Señor Jesús. Queridos, porque ¿quién quisiera seguir viviendo en este mundo? Lleno de maldad, donde las familias se están fragmentando. ¿A quién le gusta todo esto? Yo le digo, Señor, ya ven, por favor, Padre. Así que, hermanos queridos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Por teoría, el pueblo de Dios está calificado. Por práctica, estamos nosotros mismos condenados. Examinemos, queridos hermanos, estos paralelos de la palabra de Dios y aprovechemos el tiempo de gracia que todavía está. Ánimo en las reformas que ustedes llevan, porque muchos decimos, es que estamos luchando. Es una falacia, porque una lucha es aquel que la hace cuando realmente dice, Señor, ayúdame porque no quiero esto. No es aquel que dice, Señor, perdóname porque volví a caer. ¿Sí? Aquel que lucha, hermanos, lucha de rodillas. ¿Sí? Y muchos hermanos no estamos luchando así. Así que ánimo, iglesia del Señor. Ánimo. No está todo perdido todavía. Así como Moisés tuvo que hablar en el tiempo pasado, así los siervos de Dios tienen que hacer sonar la trompeta, porque el pueblo está pereciendo, dice el conflicto de los siglos. Tenemos la necesidad de despertar al pueblo de Dios que está somnoliento contra el enemigo de nuestras libertades religiosas y civiles. Así que Dios nos bendiga a todos en este hermoso día y tengamos un feliz y bendecido sábado. Amén. Hay que apagar su micrófono.